igualmente. Entonces, con respecto a lo que es la fisiología, les estaba proponiendo un recorrido desde el punto de vista más del cuerpo humano, pero también en donde al final de todo esto creo que es importante que todos como profesionales de la salud podamos hacer caer en cuenta a todos nuestros pacientes y a todo lo que significa el grupo familiar, porque la lactancia no es solamente para la mamá, sino debe contar con el apoyo de su familia y de su pareja, especialmente para que sea exitosa. Dentro de lo que es el desarrollo de esta charla, espero poder culminar, a pesar de los inconvenientes en tiempo, eh, para hablar de unas generalidades en donde recordaremos cosas muy puntuales de la glándula mamaria y la lactancia. Vamos a recorrer muy puntualmente condiciones de anatomía, embriología, histología, cómo se está desarrollando y cómo se va a formar ese crecimiento puntual que va a preparar a esta glándula mamaria para ser óptima en la producción de leche, que vamos a llamar lactogénesis, a esa capacidad secretora que va a tener 3 fases. Una vez entendamos esto, vamos a ver la biosíntesis y vamos a hablar de qué es un calostro, qué es una leche transicional y una leche madura dentro de esta biosíntesis, las hormonas que son tan importantes en el eje, no solamente desde que somos fetos y tuvimos algo embriológico con esos factores, sino como dentro de la lactancia, gestación y lactancia tienen un papel muy importante de regulación, los constituyentes de esta leche materna, que dentro de este curso ustedes van a ver cuáles serán las ventajas después de tener lactancia materna. Hoy vamos a hacer simplemente el esbozo de todo eso, la base, y cómo ya una vez cumplidos los periodos de lactancia, pues va a haber tener la involución este órgano. Entonces, como tal, la glándula mamaria al nacer es un órgano que no está totalmente desarrollado, es de los menos desarrollados per se. Y todos estos pasos a través del desarrollo de la mujer van a asegurar una adecuada madurez, que vamos a hablar cómo también eso va a garantizar un factor. La lactancia es el punto cumen de la evolución y de la madurez de ese órgano y va a ser un factor protector para el cáncer de mama. Y vamos a tener la posibilidad de, en ese camino de preparación, cuando llegue a tener la gestación y la lactancia, esta glándula es capaz de aumentar su superficie 10.000 veces con respecto a cuando no tenía un embarazo la paciente. Las fases que vamos a también a contemplar en cada una, cuando vayamos a hablar de mamogénesis, vamos a contemplar cada una de estas zonas en su interacción también con hormonas. Importante desde ya que vayamos pensando en hormonas muy, muy, muy vitales para el trabajo de la lactancia, y es la prolactina y la oxitocina, en donde debemos tener un eje hipotálamo hipoficial en nuestro sistema nervioso central que esté intacto, que esté bien, porque ellos van a hacer toda el direccionamiento de poder establecer la madurez y lo que necesita esa glándula para poder asumir el rol de lactancia. Igualmente, no podemos desconocer que hay otros órganos que son hormonas sensibles o que producen hormonas y que también van a ayudar a generar cambios. Esto es lo que vamos a desarrollar. Entonces, para recordar únicamente, mamogénesis, que va a ser crecimiento, y lactogénesis, que va a estar asociado a secreción. De igual manera, con todo el mundo genético y epigenético, hay que determinar que a pesar de todo lo que estamos hablando de hormonas, de células, también tenemos que procurar la estimulación también de los RNAs para desarrollar todo lo que significa una buena secreción y un buen mantenimiento de la lactancia. Y algo importante en nuestra práctica, el problema más complejo es poder superar todo lo que implica
desde el punto de vista biomecánico y mecánica de fluidos y estructura anatómica y madurez epitelial y eje hormonal, que todo lo hace muy bien, y cómo vamos a poder ayudar a que sea una succión efectiva para ese bebé y ese binomio que va a ser con la mamá, y podamos superar que estos ductos puedan liberar adecuadamente esa leche materna. Un ejemplo muy puntual acerca de lo que significa el eje desde el punto de vista de respuesta, en donde vamos a tener unos arcos que van a llevar información a mi sistema nervioso central, y en donde él va, esto es un eje absolutamente neuroendocrino, dada que hay succión y lleva la información, se liberan específicamente dos hormonas que vamos a ver en el día de hoy, oxitocina y prolactina, y vamos a tener varios pasos iniciales que en los primeros 4 días los vamos a denominar de una manera, y luego cómo obtener una lactancia continua exitosa. La leche materna muchos y en muchas culturas es bastante apreciada, y no es en vano porque de hecho se ha vinculado como un líquido vivo que no se parece a ninguna otra leche en el mundo, en donde varios estudiosos y seguramente seguirán descubriendo más moléculas y más constituyentes, pero tienen más de 200 constituyentes. ¿Qué me interesa de tener esos constituyentes? Que tengan un adecuado soporte nutricional, obviamente desde el punto de vista de lípidos, de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas, pero a la vez es única, porque cuando las comparamos en la osmolaridad y en propiedades bioquímicas no se parece a ninguna. Datos de la lactancia. ¿Qué estamos esperando frente al volumen? Que en esas primeras 2 semanas va a ser nuestro gran reto, y por eso vamos a entender cuáles son los mecanismos fisiológicos que a veces no nos acordamos y decimos, pero ¿por qué no tiene una lactancia a las 2 horas de haber nacido? Porque hay unos procesos de adaptación tanto del eje hormonal de la mamá como de la succión del bebé. Entonces, la idea es que en el comienzo seguramente vamos a tener menos de 100 mililitros día, y ya el cuarto día estamos esperando 600 mililitros al día, pero nadie ha podido determinar cuánto succiona un bebé cada vez que está lactando. Y esto es algo difícil, pero desde el punto de vista mecánico hay unos requisitos para que nosotros podamos entender y ayudar a esa mamá y al bebé y hacer una lactancia eficaz. Vamos a ver las diferencias entre estos 3 tipos de secreciones. Algo importante es que el calostro tiene una composición, ¿cierto? Y frente a la leche madura va a tener unas características que la hacen más especial, ¿cierto? Es lo que necesita el bebé en esos primeros días y en esos primeros momentos. Y a los 10 días, a partir del cuarto a 10 días vamos a llamarla transicional, y después de los 14 días, 10, 14 días vamos a llamarla madura. Y esto va a ser esto es una manera de clasificación clínica, pero no podemos colocar ese nombre clínico a unos ejes específicos que vamos a ver más adelante. Si lo medimos en tiempo, pues el inicio lo podemos contemplar hasta los 90 días. La lactancia media va a ser de 90 a 190 días y la tardía de 180 días a 12 meses. Nuevamente, aquí hay un reflejo secretor que vamos a volver a reconocer y a ayudarle a la mamá, porque nuestra efectividad como profesionales de la salud es estar presente en que pueda tener desde el inicio un buen reflejo eyector, que ya vamos a ver cómo se maneja eso en el sistema nervioso central. Y cuando hablamos de una succión nutritiva, la idea es que todos nuestros pacientes posparto, sus bebés tengan succiones regulares con pocas pausas, si es que hay alguna. Y eso sea a demanda del bebé, no por horario.
Y la no nutritiva, pues va a ser aquella en donde tenemos que evaluar no solamente mamá, sino bebé, hipoglicemias, etcétera, y indagar si presenta son ráfagas de actividad y periodos de no succión. Otra cosa importante frente a nuestras dudas, y es si una madre posparto en donde quizás no haya tenido controles prenatales o hay condiciones socioeconómicas que no podemos mejorar, tenga deprivación de nutrientes o que tenga alguna enfermedad de base que pueda ser difícil en su alimentación y pueda llevar características de desnutrición como tal. La leche materna, a pesar de tener estos criterios en la mamá, ellas van a producir igual la leche con las mismas características de proteínas, grasas y carbohidratos que las madres que no tienen esas carencias nutricionales. Lo único diferente es que va a producir menos leche, pero no se va a disminuir la calidad. Puede disminuirse la cantidad, pero no la calidad. Y en cuanto a las vitaminas, pues vamos a tener sí cambios que van a tener relación con la dieta, sobre todo vitaminas solubles en agua, eh, que van a verse afectadas. Pasamos a el punto de anatomía, en donde vamos a recordar eh, nuestra glándula mamaria, donde vamos a tener su inserción entre la segunda costilla y el sexto cartílago, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la cara profunda va a estar posicionada sobre la fascia pectoral profunda, y vamos a también a reconocer aquí mismo un espacio submamario que es el que le da la movilidad a este órgano, que ya vamos a ver en histología más adelante los 3 tipos de tejido que va a tener, que también le va a adicionar características de movilidad. Y horizontalmente va a ir desde la línea paraesternal a la línea medioaxilar. Si indagamos desde el punto de vista macroscópico, ¿cuánto pesaría una glándula mamaria en una recién nacida? No alcanzamos a los gramos, sino a los centigramos, mientras que vamos a tener un estándar, porque esto va a ir de acuerdo al índice de masa corporal, raza, etcétera. Pero hay un promedio en donde cerca del término esa glándula mamaria va a pasar de 400 a 600 gramos en promedio, y en la lactancia puede llegar hasta 800 gramos. Anatómicamente, recordemos, la areola y el pezón son estructuras que son reconocibles únicamente en este órgano sexual, y la areola va a tener, bueno, los corpúsculos de Montgomery, que son glándulas sudoríparas modificadas, y allá van a llegar a la areola 23 a 27 conductos lácteos, que van a ser los conductos después galactóforos que terminan en el pezón, ¿cierto? Y vamos a tener en el pezón, que es donde vamos a tener la succión del bebé, fibras musculares lisas que sean capaces de contraerse, ¿cierto? Y vamos a tener otros elementos desde el punto de vista de terminaciones nerviosas, que es importante reconocerlas y acordarnos de ellas, porque el hecho de succionar ya va a generar el reflejo eyector a nivel del sistema nervioso central. Venas y arterias, un breve repaso. El principal suministro pues lo vamos a tener con la arteria mamaria y la arteria torácica lateral. Vamos a tener 3 arterias, recordemos, la mamaria interna, la mamaria externa y las intercostales, ¿cierto? El suministro venoso va a ser paralelo al arterial, pero hay algo interesante, y es que a nivel de la areola, por debajo vamos a tener un círculo venoso, que es el círculo venoso de Haller, y donde la gran mayoría de la sangre venosa va a drenar a través de la mamaria interna. En cuanto a los linfáticos, pues la disposición de estos linfáticos, el predominio va a ser el linfático externo, porque va a estar alrededor del pectoral, y pues obviamente desde el punto de vista de malignidad es un sitio muy importante cuando la paciente, que no es el tema de esta charla, presenta una patología maligna. Importante, el 75% va a ir hacia la axila,
no olvidemos también el resto que va hacia la parte interna, que sería hacia, drenado hacia los ganglios mamarios internos. Los nervios también tienen sus ramas que son dependientes de los nervios intercostales, cuarto, quinto y sexto, de acuerdo a la localización anatómica que ya habíamos descrito, y las fibras sensoriales que nuevamente tenemos que resaltar, pues son y vasos sanguíneos para el impulso hormonal. La embriología, también muy puntualmente, vamos a tener primero una banda mamaria, luego la línea mamaria, y vamos a ir formando estructuras que cada vez sean capaces de progresar y de ramificarse y de generar toda una red que va paso a paso de acuerdo al desarrollo de esa mujer en la longitud de tiempo y en años, con lo que debe ser tanto para sus caracteres sexuales como para cuando esté preparada y debe prepararse después de una gestación. Si hablamos puntualmente de esta embriología, a las 16 semanas ya tenemos ramificaciones en esta glándula. A las 32 semanas vamos a tener en este ser, en este feto, ductos que van a ser primarios y vamos a tener esos mismos ductos al nacer con un sistema vascular también al lado que debe brindarle toda la nutrición para el futuro en su desarrollo continuo. Importante, ya cuando hablemos de glándula mamaria madura, estamos hablando de lóbulos y posteriormente alvéolos. Los alvéolos son estructuras muy, muy, muy importantes, dado que en ellas es donde vamos a tener la capacidad de secretar la leche materna. Aquí explico la parte de lo que es el estroma, que ya vamos a hablar de la histología, en donde ese mesodermo va a ir comprimiendo, ¿cierto? Ese ectodermo y va a generar el estroma. El estroma, para las personas que de pronto no se acuerdan, no están familiarizadas, yo tengo en cada órgano unas células que cumplen una función, en este caso son las células que van a secretar la leche, pero ellas no pueden estar en el aire, tienen que estar en un soporte. Entonces, la analogía que siempre hago es, los ladrillos son las células, en este caso células epiteliales ductales, y el cemento es quien la sostiene, o sea, el tejido estromal. Entonces, mi glándula mamaria, ¿cierto? Va a tener o va a estar constituida por los ductos lactíferos, los alvéolos, y vamos a tener al lado de ella sosteniéndolo estroma, que va a ser tejido conjuntivo, pero también vamos a tener tejido graso. O sea que tenemos tres elementos: tejido conectivo, tejido graso y el tejido epitelial, formando todas las estructuras funcionales de la glándula. De tal manera que cuando estamos en desarrollo y vamos a ver en la mamogénesis cómo el paso a paso, de acuerdo a la parte prepuberal o puberal, vamos a denominar a esa vía final que se va a preparar y va a madurar finalmente en el punto culmen de la evolución de esa glándula como la unidad lobulillar ductal terminal o unidad lobulillar del conducto terminal, es lo mismo. Cada lóbulo va a tener un conducto lactífero, es decir, si yo tengo que generar una secreción, pues debo brindarle un conducto o un medio a través del cual salga esa secreción y finalmente se una toda esa producción que van a llegar a los conductos galactóforos y sale directamente conectado al pezón. Entonces, histológicamente, si hacemos una analogía, esto parecería un ramo de uvas. Entonces, tengo todas mis unidades y esto es un corte de algo que es tridimensional a algo bidimensional. Entonces, no van a apreciar todos los conductos como quisiéramos acá, en todos los cortes, pero la idea es que ustedes sepan que todo lo que tiene el tejido epitelial va a ir a drenarse y cada uno de estos se van a unir después en los
grandes conductos galactóforos. Dentro de cómo actúa una hormona en este milagro de la maduración y en la formación, vale la pena recalcar y recordar que esa unidad ductal lobulillar terminal tiene únicamente la presencia de dos células y ellas dos hacen todo lo que debe hacer la lactancia. Estos, si ustedes ven, son células, aquí hay núcleos que están formados de una manera uniforme, pero también aquí hay otra capa de núcleos, es decir, que solamente le permito dos capas. Estas células son las luminales, que van a hacer la secreción láctea, y estas son células que las llamamos miopiteliales. Estas células miopiteliales tienen unas características especiales en donde pueden hacer contracción, por eso le ponemos el mio de músculo, ¿cierto? Pero no son células musculares, son células mioepiteliales. Y al lado derecho tenemos un diagrama en donde cuando tenga que llegar la oxitocina o la prolactina, en este caso la oxitocina, estas células mioepiteliales son las que van a contraerse y si aquí hay secreción, pues queda muy fácil que vaya haciendo progresar esa secreción hacia su ducto lactífero para hacer la posterior eyección. El estroma, que hablamos del sostén, pues de que se encarga de poderle brindar todo lo que necesita desde el punto de vista metabólico a estas células que están creciendo y por eso van a haber factores importantes de la matriz extracelular que tanto ese tejido conectivo que va a ser denso como la grasa van a fabricar para brindarle todo el apoyo a las células epiteliales. Si analizamos la histología en la gestación, ¿qué buscamos? Pues buscamos, ya dijimos que aumenta 10.000 veces su superficie, entonces eso ¿cómo lo logramos? Una vez estemos en la parte que llegó hasta la mujer puber, ¿cierto? Y cada ciclo menstrual va a ir madurando cada vez más, pero no lo puede madurar todo en un ciclo menstrual. Entonces, en la gestación vamos a tener a partir de unos lóbulos en donde se van a ir subdividiendo. Esto es exponencial. Y donde voy a llegar a el alveolo, que es lo que yo necesito para secretar de una manera efectiva y hacer una lactancia efectiva. En el primer trimestre, todos esos conductillos yo necesito que se ramifiquen y se alarguen, ¿cierto? Y en donde tengo que tener apoyo esas células que van a ayudar a generar eyección de todo lo que yo fabrique posteriori. En el segundo trimestre, pues voy a tener la diferenciación de esos alveolos, ya voy llegando al alveolo, y vamos a tener células inflamatorias que van a ser partícipes y le van a ayudar a que muchas de las condiciones de inmunidad que tiene esa leche materna también ayuden a esa glándula mamaria a generarlas. Así que cuando yo aumento volumen por número de células, voy a hablar de hiperplasia. Mientras que en el tercer trimestre, ya una vez obtenido mi alveolo, ya tengo la capacidad de secreción, de hecho ya está una glándula lista, en la semana 16 ya tenemos calostro, pero no puede salir porque no es el momento hasta que no esté maduro el bebé y vamos a ver cuáles son las hormonas inhibitorias de todo esto. Así que debo tener un punto en el que debo parar, por lo menos la proliferación estromal, ¿cierto? Y esas células que ya están multiplicadas, les voy a pedir y les voy a exigir el máximo para la secreción. Luego voy a exigirles mucho más y va a haber hipertrofia. Entonces, aquí tenemos la comparación entre una mujer que no está lactando, ¿cierto? Y una mujer que sí está lactando. Entonces, las diferencias son visibles, en donde ya no es tan fácil ver las miopiteliales, pero están, no quiere decir que no existan. Y aquí el lumen va a dilatarse porque esta célula está secretando. Y aquí se ve muy hermoso cómo es el mecanismo apocrino, merocrino, de acuerdo si va a ser lípido, si va a ser proteína, esa secreción, ¿no? Por lo que le corresponde en los componentes
para unirlos y que esta secreción vaya a salir por los ductos lactíferos. Entonces entremos en materia de cómo hacemos la mamogénesis. Si estamos hablando de la mujer prepuberal, 10 o 12 años antes de la pubertad, eso nos da como los 2 añitos, vamos a tener el principio, una ramificación dicotómica de todas las estructuras embrionarias. Vamos a generar yemas alveolares, es decir, ya vamos a dejar una plantilla hecha para que cuando llegue el momento sea fácil la estimulación y la hiperplasia de ellas. Poco antes de la pubertad vamos a tener ductos en donde se van a expander y esos conductos secundarios, pues hay algo importante. Cuando, acuérdense que los hombres también tienen restos embrionarios de tejido mamario. Entonces, en este aspecto prepuberal, tanto el niño como la niña van a crecer igual. Pero vamos a tener, ahorita en la parte puberal, ya unos índices de hormonas que van a hacer un cambio tanto fenotípico como de caracteres sexuales secundarios y que van a ayudar a generar cambios muy puntuales de crecimiento sobre este sistema inicial. Algo importante también es resaltar el papel de las integrinas, que ellas son glicoproteínas de transmembrana. Recuerden que esas integrinas van a expresarse ampliamente en el tejido normal y sin ellas el tejido no puede tener crecimiento ni diferenciación celular. Ahora vamos a la siguiente fase, que sería la fase puberal, en donde yo necesito ya un eje, que es hipotálamo hipoficiario ovario uterino, que esté intacto, porque voy a ya generar algo que se llama ovulación y menarquia. Entonces, desde el punto de vista mamario, pues ya empiezo, los conductos van a empezarse a ramificar, ¿cierto? Sobre esa plantilla que me había dejado inicialmente toda la embriología y la fase prepuberal. Y aquí ya voy a ir dividiendo estas ramificaciones con tejido estromal que van a ser septos interlobulillares, porque aquí ya vamos a generar lobulillos. En el paso siguiente, y algo importante, es que la hormona del crecimiento va a ayudarnos también, es una de las hormonas también para la lactancia, que hacen su papel y nos ayudan, no como un efector principal, pero sí como uno secundario. Y miren que aquí también nos va a generar yemas terminales en esos ductos. El factor transformante beta también vamos a tener un papel importante con él, y es que hace que esos conductos mamarios no se entremezclen. Cada uno, ese racimo de uvas que les mostré, sea respetado por otro y no se sobrepongan. Deben mantener su independencia. Entonces, este es un resumen desde el punto de vista eh, gráfico, en donde poco a poco vamos a tener con estímulos también hormonales en la edad que debe tener y con los factores, ya hablamos de crecimiento beta, transformante beta, y con la hormona del crecimiento, vamos a cumplir el desarrollo hasta cierto punto y vamos a dejar la estructura lista para el punto culmen, que es la gestación y lactancia. Pero antes de llegar a ese punto culmen, hablemos de las fases mensuales que debe vivir una mujer y que van a tener un impacto, puede no ser sintomático. Entonces, hay mujeres que van a consultar por dolor, que vamos a llamarlo mastalgia, y tiene que ver con los cambios que puede tener el ciclo menstrual con este eje hormonal. Entonces, en esa fase folicular que les definimos del día 3 a 14, porque previamente estamos de 0 a 3 en el inicio de la menstruación, ya empieza después a tener un aumento de estrógeno en esta fase folicular, pues vamos a tener una proliferación glandular. El estroma va a ser menos denso. Obviamente no estoy diciéndole a la glándula mamaria que tenga secreción, simplemente que fabrique glándulas, ¿cierto? Y no voy a tener alvéolos porque esto es algo especializado para otra fase.
y no voy a tener desde el punto de vista una alta actividad mitótica. Sí la puedo tener, pero no tan alta como cuando esa mujer va a quedar en gestación. En la fase lútea, entonces, para quienes no están familiarizados con términos muy médicos, porque sé que hay otras disciplinas, nosotros tenemos un estímulo hormonal del día 0 al día 14 y del día 14 al 28 sucede otra hormona. Entonces, en la primera fase es la folicular, predomina el estrógeno, luego existe la ovulación y al haber la ovulación queda el caparazón o el óvulo que estaba con su, ese caparazón, ¿sí? Tiene la salida de la ruptura porque salió el óvulo, pero él no para su función de haber albergado y madurado el óvulo. Él sigue produciendo hormonas, ese caparazón, y es lo que llamamos un cuerpo lúteo. Y empieza a producir progesterona, que es la hormona de esta segunda fase. Entonces, esta hormona, la progesterona, siempre está preparando el cuerpo por si acaso algún día llega a tener gestación esta paciente y va a generar cambios en donde le va a exigir que sí secrete, en donde aumente el flujo sanguíneo, por eso esa glándula mamaria va a sentir pesadez, se siente llena y puede tener sensación de nodularidad. Entonces, pueden consultarnos por dolor y seguramente si preguntamos en qué fase del ciclo está, pues segura nos va a comentar que va a estar en esa fase lútea. Y finalmente, ya cuando no hay una fecundación, pues vamos a tener que se van a reducir toda esa preparación y se va a perder a través de la menstruación. Con respecto a cómo este ciclo impacta, pues va a ir mejorando el crecimiento mamario en cada ciclo con todos estos cambios folicular y lúteo hasta los 30 años, pero realmente a pesar de todo ese esfuerzo el ciclo no está completo. Así que finalmente llegó la gestación. Entonces tenemos de 3 a 4 semanas, ¿cierto? En estas semanas vamos a tener unos cambios muy puntuales, seguimos haciendo impacto en la proliferación, en el aumento de toda la irrigación y aumento de la pigmentación de pezón y areola. A las 16 semanas, como les comentaba, ya podemos tener calostro, sin embargo, el organismo sabe que no es el momento y hay hormonas que la van a inhibir, eh, entonces como el estrógeno, como la progesterona principalmente. Y vamos a tener que ya al final de esa gestación, esta materna ya tiene en los alvéolos calostro que va a estar ahí listo para ser utilizado en las primeras horas del posparto. El estradiol también va a tener que ver en el embarazo, a pesar de que la hormona preponderante es la progesterona, pero todo el estrógeno y los estradioles y subtipos van a ayudar también a esta diferenciación y a este crecimiento. Así que si vemos, aquí contemplamos, un segundo, esto, perdón, un segundo. Sale. Aquí, un segundo, ya, ay, perdón, un segundillo. Ahora sí. Tenemos las semanas de gestación y los niveles de hormona plasmático, entonces vamos a ver tanto todo lo que significa placenta, ¿cierto? El lactógeno, la beta-HCG, el cortisol, la progesterona, la prolactina y los, en menor grado, pero existen nuestros estradioles. Y finalmente, en un diagrama que nos resume cómo en esta gestación de eso inicial que habíamos visto en lo prepuberal y puberal, pues tenemos la multiplicación tanto con hiperplasia como la hipertrofia, que son mecanismos de adaptación celular, y cómo implica que las glándulas también tengan esto. Así que en este diagrama quise traerles cómo todo lo que hemos hablado va a generar cambios en este órgano efector a través de las hormonas que más adelante vamos a hablar. En la lactogénesis, que es la capacidad de secreción, pues vamos a ir nombrando prolactina y oxitocina. Vamos a hablar en donde
esa síntesis pues se va a hacer hacia los alvéolos y hacia esos senos lactíferos. Y pues algo importante y es que esa leche debe ser evacuada porque el mismo punto de no evacuación hace que se inhiba el proceso de poder generar más leche. ¿Qué pasa cuando yo analizo la primera etapa? Esto va a comenzar a las 12 semanas antes del parto, así que la materna lo va a sentir muy puntualmente, y es que vamos a tener aumentos de la lactosa y de proteínas e inmunoglobulinas, y vamos a tener reducción de iones, que va a significar que ya está en un proceso de lactogénesis. En el periodo posparto, eh, va a haber aumento del flujo de oxígeno y va a requerir glucosa porque vamos a ver que glucosa y lactosa tienen que ver, y la lactosa tiene que está íntimamente ligada con la capacidad de producción de leche. Y algo importante es que el inicio del proceso como tal no va a depender de la succión del bebé hasta el tercer o cuarto día, porque esto es tan sabio, tan perfecto, que va a tener este calostro, va a tener ese depósito, pero también hay que ayudarle. Entonces, el hecho de garantizar esa primera toma y ese primer reservorio, aquí explica que no depende totalmente, pero la idea es que nosotros apoyemos cuando, desde el punto de vista del eje hormonal, se dé todo para que entre ese reflejo eyector y empiece una adecuada lactancia. La etapa 2, en donde vamos a tener ya un volumen adecuado, o sea, la etapa 1 es simplemente ese depósito, cómo lo vamos a usar, qué vamos a esperar en volúmenes, etcétera, que ya en el inicio de la charla lo habíamos vislumbrado. Y en esta parte 2 es cuando una vez esté el alumbramiento de la placenta, que significa la expulsión de la placenta, hay unos cambios hormonales gigantes y eso hace que yo tenga la posibilidad de aumentar la producción de leche materna increíblemente a través de la ausencia de la progesterona y el apoyo de la prolactina, la insulina y el cortisol. De tal manera que aquí voy a volver a tener la neurohipófisis con la oxitocina, la adenohipófisis con la prolactina, nuestras otras hormonas de apoyo que van a ayudar a que la prolactina aquí se refuerce y podamos tener aquí la secreción. Clínicamente, a los 2 o 3 días, cuando la secreción de esa leche es abundante, pues es lo que yo esperaría, mientras que va el eje coordinándose después del reflejo de eyección y la succión vaya a tener el siguiente paso. Bioquímicamente, si yo quiero medir esta etapa, pues voy a ver la lactoalbúmina y es cuando alcanza su pico máximo. Y hay algo que se llama pues la traducción castizamente, no es tan chévere, pero suena como entrada de leche. Entonces, frente a eso, la idea es que esa entrada la describen como la forma en las siguientes 72 horas, en donde las mujeres experimentan plenitud de su glándula mamaria, y eso va a tener que ver con el grado de paridad. Entre más multíparas lo sienten más rápido que las primíparas. Y a las 46 o 96 horas, estos son 4 días, debe haber ya una abundante producción de leche. Y eso depende de unos cambios bioquímicos en el citrato, en la glucosa, en el pH, y también lo que hablábamos de la lactosa. Donde hay lactosa hay buena secreción de leche materna. Así que si yo analizo los componentes, que ahorita los vamos a ver cuando hablemos algo de calostro y en correlación con lo que esperaría en los días, vamos a tener que esa leche va a cambiar y vamos a tener un periodo de transición que sería después de los 4 días hasta los 10, y cuando ya se cumple ese periodo de transición es cuando la leche está madura y va a tener otras características frente a las iniciales.
Así que el establecimiento de esa leche madura, o sea, ya que yo pueda asegurar una leche madura, es la galactopoiesis, que va a ser la etapa 3 de esta lactogénesis. En esta gráfica vemos el tiempo después del nacimiento frente al máximo de la expresión tanto de la lactosa como de la progesterona. Entonces, venimos con unos topes altos de progesterona que van a bajar caóticamente y aquí, si yo tengo unos buenos niveles de lactosa, voy a tener una abundante producción. Entonces, esta es la fisiología ideal para una mamá y su bebé. Esto fue lo que previamente les comenté de cómo ese mantenimiento lo estamos llamando ya eh, la, lo que llamábamos una galactopoiesis, es la etapa 3 de esta área. La biosíntesis, entonces vamos a ver que hay unas condiciones especiales en donde tenemos que asegurar que todo este ciclo fisiológico se mantenga y hay unos efectores y hay unos respondedores. ¿Dónde voy a actuar? Pues en las células alveolares, donde yo desde todo el desarrollo estoy haciendo estímulo, también con otras hormonas, y donde la prolactina, que vuelve a ser, ella está en todo, incluso está durante la fase prepuberal puede producirse prolactina, pero no van a ser unos índices que sean reproducibles. Y en la lactancia es muy importante porque ella se deja ayudar, va a sinergizar el efecto de la insulina para hacer actividad secretoria sobre las células ductales. Y otro punto a favor de la insulina es que nos va a ayudar a la síntesis de caseína, que es una de las proteínas, así como la lactoalbúmina, que es otra proteína, que son de la leche materna humana. Las características básicas de esa producción, entonces hablábamos de a quién necesito identificar y qué receptores debe tener. Para algunos autores hay hasta 12 tipos de hormonas autocrinas y factores paracrinos para que se cumplan estas dos características y pueda hacer secreción y biosíntesis de leche. Importante, hay mecanismos de control para ese volumen. Entonces, por eso es que sea claro que si, a pesar de que tenemos un inicio en un depósito que lo vamos a llamar calostro, que no va a ser una biosíntesis rápida, sino que ya vamos a explicar de dónde sale ese calostro, tengamos la capacidad de que se pueda remover efectivamente, adecuadamente y se evacúe muy bien esa glándula mamaria para que esto empiece a fluir con la biosíntesis. El volumen real va a depender de esos factores y también el hecho de tener distensión o un estiramiento masivo de los alveolos va a afectar esa producción y secreción. Si también contemplamos modelos epigenéticos, también tenemos que ver con moléculas de señalización a ese nivel molecular y vamos a tener unos controles moleculares sobre esta regulación y sobre esta secreción. La señalización lactogénica va a activar esa transcripción de genes que van a hacer que se produzca la leche materna y esos genes básicamente van a tener un papel importante en las proteínas, como la caseína y la lactoalbúmina que ya habíamos nombrado. Si yo cuantifico el total del volumen por día, haciendo un promedio, ¿cierto? Quisiera que el promedio, por lo menos en las primeras 24 horas, que no es en las primeras 24 puntos, el niño nació a las 2 de la mañana y entonces a las 2 de la mañana del otro día tiene que haber consumido 100. Aquí hay una aclaración. Es diferente porque si no se lo entregan a la mamá por algún tipo de problema, una ADCAR, una alteración que requirió tener que atender esa condición especial del bebé o ese problema al nacer, pues no cuantifica, no podríamos ser tan estrictos en ese punto, sino en el punto en donde
está el contacto de las primeras 24 horas mamá e hijo. Y vamos a ver cómo hay mecanismos locales dentro de la glándula mamaria que van a depender de la cantidad de leche extraída, ¿cierto? Entonces, aquí hablábamos que no sabemos cuánto es una toma en un bebé, porque no podemos medir eso, pero sí es importante que el niño esté a demanda y no sea cada hora punto 35 minutos debo darle. No, esa demanda del bebé, porque él es el que va a llevar el ritmo y va a hacer que ese eje progrese a una lactancia adecuada. Entonces, si hablamos de lo que esperamos cuando nace el bebé, entonces la idea es que inmediatamente ese contacto piel a piel, esto es netamente de reflejos primitivos, en donde cualquier bebé de la especie humana va a buscar una glándula mamaria, va a buscar primero sentir ese calor de mamá, porque acaba de salir de un ambiente hermoso, tranquilo, eutérmico, a tener frío, a que le dieron palmaditas y es la forma de bienvenida para saber si está adecuado sus reflejos. Y el tener esa piel a piel con el contacto y después el poder hacer su succión, su primera succión, lo ideal es que reciba esa primera comida, ¿cierto? Que está ya prediseñada y que va a tener un volumen pequeño en esas primeras horas. Y el calostro se trata nada más de una mezcla residual de lo que había en ese alveolo, que estaba preparado ahí, ¿cierto? Y que poco a poco se va a ir mezclando con la leche que va a empezar a secretar inmediatamente después del parto esa mamá. Y la idea es que muchos pensaban que eso era, que el calostro era inmediato, pero ya se demostró que es un depósito. Entonces, va a coincidir con el momento en que se espera la entrada de la leche, ¿cierto? Que damos un tiempo de 96 horas. ¿Qué características tiene esa primera comida, esa primera alimentación? Va a ser gruesa, espeso, amarillento, el pH es alcalino, pero va a tener muchas proteínas, va a tener muchas vitaminas, de electrolitos valiosos, sodio y cloro, potasio, y va a tener menor cantidad de lípidos, hidratos de carbono y potasio que si fuera una leche madura. Desde el punto de vista inmunológico, importantísimo, asegura inmunidad pasiva con la inmunoglobulina A, que son vitales para el tracto gastrointestinal y respiratorio del bebé. Si yo comparo el valor energético de un calostro frente a la leche madura, es menor, pero es lo que necesita en ese momento el bebé. Y vamos a ver que varían los mililitros de acuerdo a esa efectividad de succión en los primeros 3 días. Y adicionalmente va a generar un ambiente propicio para que a nivel gastrointestinal ya la flora del niño tenga adecuada posibilidad de tener el lactobacillus bifidus. La leche de transición, pues vamos a tener entre el calostro y la leche madura, entonces después de los 4 días, hasta los 10 días posparto o hasta 15 días, donde va a tener unas características y es que en la transición vamos a tener concentración de inmunoglobulinas y demás proteínas y el aumento de todos estos valores que lo que quieren es asegurar, miren que ya antes teníamos más proteínas, ahora vamos a tener más contenido calórico en esa grasa, ¿cierto? Y la leche madura, a diferencia de la primera que tenía 67 kilocalorías, aquí vamos a tener 75 calorías. Vamos a tener la posibilidad de que es más acuosa, no es tan espesa, va a tener más lactosa y los lípidos van a tener un 3 a 5% de una manera emulsionada. Dentro de las hormonas, este reflejo ya lo hemos prácticamente explicado durante la charla, va en el efecto de succión, vamos a tener una respuesta en el sistema nervioso central y adicionalmente, cuando hablemos de la oxitocina, vamos a ver que no es la única manera de que pueda salir leche. La prolactina es una de las hormonas
importantes en esta fisiología, va a depender de otros, como lo habíamos visto, estrógenos, progesterona, insulina, glucocorticoides, incluso hasta para tiroides. La, hormona la paratormona también ayuda. Y también va a tener unos inhibidores. Entonces, todos, desde el punto de vista de conocimiento, y para quienes no tengan una, una, una base fisiológica, les queríamos recordar que la adenohipófisis es la encargada de producir la prolactina. Definitivamente, pues el 15-20% de las células de esa hipófisis van a producir esta hormona, pero miren el resto de sitios donde también puedo tener producción de hormona de prolactina. Tiene un papel muy importante, aparte de dejarse ayudar, también colabora en la inmunidad, ¿cierto? Esto es a nivel de intestino, donde va a recluir inmunoblastos y va con la inmunoglobulina a generar inmunidad en ese bebé y también en la glándula mamaria. Y va a estimular también captación de aminoácidos, o sea que va a fabricar, va a ser parte de ayudar a formar todos los constituyentes de esa leche materna. Los factores que inciden, el estrés, el ejercicio, la estimulación, el hecho de estar lactando, pues obviamente va a aumentar la prolactina y también si aumenta la osmolaridad sérica. Y algo importante es que si yo tengo una prolactina basal, no va a haber, solo por el hecho de tener prolactina no quiere decir que va a tener lactancia, tiene que estar por encima de los niveles de esa línea base para que sea efectiva la producción y esa secreción. Traigo a esta doctora, ella es fisióloga, trabaja en el Instituto Karolinska, es la doctora Kerstin Lundnes-Moberg, sueca, y ella ha sido la que más ha estudiado mundialmente la oxitocina, que es la otra hormona, y la bautizó como hormona de la calma, el amor y la curación. ¿Por qué? Pues vamos a recordar puntualmente dónde se produce. También va a estar en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular, y se deposita en la neurohipófisis. No es exclusiva de las mujeres, no es exclusiva de las mujeres en gestación, y vamos a tener hasta 300, se han reconocido hasta 300, otras 300 áreas en las cuales puede incidir la prolactina, la oxitocina, perdón. Entonces, hay unos efectores, únicamente se reconocía antes en el útero, el aumento y la disminución, vamos a ver que hay hormonas que las aumentan y otras que las disminuyen, y algo importante que pasa, creo que estamos ya sobre el tiempo, es que tengamos aumento gradual de 10 veces, pero cuando llega el momento del parto, esta oxitocina que tiene que impulsar, así como lo hace en la célula epitelial en la glándula mamaria, en el útero impulsa y hace que las contracciones sean más intensas, pero lo hace 40 veces en el momento del parto para esos receptores uterinos. Así que ella primordialmente va primero a generar la expulsión y luego sí la lactancia. Las otras condiciones, calma, va a producir calma, falta de estrés, mayor capacidad para interactuar con los bebés. Esta es una hormona muy importante en la relación fisiológica de la lactancia y la idea es que precisamente a diferencia de la prolactina, que sí necesita el estímulo de la succión, la oxitocina, muchas mujeres y quienes han lactado les van a contar que solo el hecho de escuchar el bebé llorar ya hace que produzca leche. Es una de las características de esta hormona. Y tanto así que se pudo reproducir de una manera sintética. Pero esto no funciona igual que la natural. La natural es por pulsos, en cambio, si ustedes necesitan reforzar un parto, la ponen de una manera continua, eso va a bloquear la producción de la natural y va a generar cambios y no aporta beneficios, en donde van a ser las contracciones más dolorosas. Si es muy doloroso, va a generar una epidural y la epidural también bloquea la oxitocina endógena o natural. Y
otra cosa que no ayuda a la sintética es que disminuye el reflejo de destrucción del recién nacido. Charit, veo que ya creo que me están colocando, creo que ya acabamos el tiempo, no sé si nos toca terminar aquí. Charit y María Juliana. Charit. Bueno, mientras que ellas nos comentan y nos confirman, vamos a seguir. Eh, la oxitocina, estas son palabras de esta doctora que es una autoridad mundial y ella concluye que está en todas las fases, ¿cierto? Pero de todo lo que significa la reproducción, pero algo muy importante que ella resalta como gran conocedora, ha publicado más de 400 artículos sobre esto y más de 4 libros por lo menos, es que la naturaleza es sabia y premia si lo dejamos con placer y bienestar aquello que es fundamental para la supervivencia de la especie en las mejores condiciones posibles. Todo lo que significa oxitocina en amor y filiación es importante como hormona que no la tienen otras hormonas. Este es el factor que la inhibe, que tiene que ver con todo lo que son dopamina, ¿cierto? Y la hormona de crecimiento, que el ladito ayuda, pero pues no hay un papel muy preponderante a diferencia de lo que sí es la prolactina y la oxitocina para la lactancia. El lactógeno placentario también se parece un poco desde el punto de vista estructural a la hormona de crecimiento y por eso va al lado. Y en esta tabla les quería resumir todo lo que incide en cada una de las hormonas que hemos hablado puntualmente, la gran mayoría, sobre cada una de las fases. No sé si alcancemos o paramos. Charik o María Juliana, porque creo que ya por lo que tuvimos problemas al inicio se corrió todo el tiempo. Bueno, ustedes me avisan. Listo. En cuanto a la bioquímica, vamos a hablar puntualmente de las grasas, de las proteínas, más de conocimiento general, que me interesa que ustedes sepan que más de esos 200 componentes, no vamos a ver los 200 componentes, pero sí la preponderancia de lo que significa y las diferencias que pueden tener con otros mamíferos, por ejemplo, ¿cierto? En donde los iones y agua tenemos que es isosmótica en todas las especies, ¿cierto? Y se diferencia de otras en que la concentración en la leche humana de iones monovalentes es menor, mientras que la concentración de lactosa es más alta. ¿Mm? Y ya sabemos que si hay mucha lactosa, hay mucha secreción de leche. Y esa lactosa solo se va a encontrar en esa leche materna. Adicionalmente, hay 50 oligosacáridos en donde la glucosa es uno de los más importantes. Y aquí vuelve el ciclo. La lactosa solo se sintetiza a partir de la glucosa. Entonces, si no hay glucosa, no hay lactosa. Y si no hay lactosa, no hay secreción. Asimismo, una mujer que esté lactando tiene que hacer uso de todo su pool energético de la glucosa. Es decir, que ella, sus niveles basales los tiene que aumentar por lo menos en un 25 a 30%. La alfa-lactoalbúmina, que es una enzima, va a catalizar la síntesis de la lactosa, ¿cierto? Y ella entonces va a limitar esa velocidad, pero esa velocidad a su vez va a ser inhibida por la progesterona durante el embarazo. Si hay poca lactoalbúmina, pues va a haber poca lactosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace el momento del parto, ¿cierto? Finalmente llegó el parto, pues se van a caer todos lo que habíamos visto en un diagrama de las curvas durante la gestación y la progesterona y el estrógeno caen. Y la prolactina va a ir aumentando. Entonces va a aumentar la síntesis de alfa-lactoalbúmina, ¿cierto? Y van a producir grandes cantidades de lactosa. En cuanto a la grasa, importante, se usan tanto de cadena corta como de cadena de larga, ¿cierto? Y la idea es que el impacto en la dieta sí tenemos que tenerlo en cuenta porque hasta un 85% va a ser derivado de esa dieta.
¿Cómo estaría conformado en nuestros ítems de calostro, de leche transición y leche madura? Entonces, tenemos 2% en el calostro desde el punto de vista de los núcleos de glóbulos de grasa, porque acuérdense que esa tenía más proteínas que grasa. Y 2,9 en la leche de transición y más grasa en la leche madura. Mientras que si la comparo frente a la edad gestacional, si es preparto, tiene un 93% de lo que significa triglicéridos, 97% de triglicéridos en calostro y ácidos grasos libres. Hay dos enzimas que son importantes para todo lo que significa los componentes, ¿cierto? Y lo que lleva la leche materna para todo lo que tiene que metabolizar el bebé, como son las lipoproteínas lipasa y panitol coenzima glicerol 3-fosfato. Y dentro de esto, pues esa transferasa va a catalizar el proceso de síntesis de glicéridos a triglicéridos. Las proteínas, entonces, se van a formar a partir de esos aminoácidos libres y la gran mayoría van a estar presentes en esa leche materna. Van a estar inducidas nuevamente por prolactina, insulina y cortisol. Aquí vamos a ver algo importante nuevamente y es que la prolactina también va a tener incidencia en este ARN nuclear y va a estimular tanto el ARN mensajero como de transferencia para transmitir la información genética y decirles qué síntesis de proteínas debe hacerlo, en qué células. Tenemos nuestras proteínas. Vamos a tener la alfa-lactoalbúmina, que es necesaria para también la síntesis de lactosa que habíamos visto previamente. Y adicionalmente, los glucocorticoides también van a modular la expresión genética de la caseína y deben tener, a ellos les gusta hacer esta expresión si está acompañada de la prolactina. Si yo comparo la leche materna con otros tipos de leches en el reino de los mamíferos, pues la leche materna solo tiene 6% de calcio que esté ligada a la caseína, mientras que si comparo la leche de vaca, pues va a tener el 65% de calcio que está ligada a la caseína. Entonces, lo otro importante es que una vez que se secreten, no, tanto las proteínas como la lactosa al lumen no se van a reabsorber. Las enzimas, como todo lo que debe tener en sus constituyentes, todas las asas y las lipasas, en donde va a ayudar a todos estos metabolismos, tanto de proteínas como de triglicéridos. Entonces, la idea es que es una leche absolutamente completa en todos sus componentes, incluyendo esta que no mencioné, que es la lisozima y la peroxidasa, que son bactericidas, porque la leche materna lleva también células. Ya vamos a ver cuánto es el porcentaje de células por mililitro, pero vamos a tener enzimas producidas por los macrófagos y histocitos, que son estos componentes celulares, 4.000 células por mililitro. Quién sabe si se identifican más hasta el momento. Y el calostro, que hablábamos de la parte de inmunidad pasiva, también va a ayudar con ese punto, porque va a tener más células frente a una leche madura, en donde esta es la célula fagocítica por excelencia en un cuerpo humano, es decir, que come todo lo que no debe estar por ahí, se lo come, y también vamos a tener linfocitos que van a producir la inmunoglobulina y el interferón, que si se acuerdan, en el calostro era muy alta la cantidad de inmunoglobulina A. Finalmente, el de Z involución, en donde ya, si vamos a hacer algo gradual entre los 6 y 15 meses postparto, pues si yo los niveles de todos los componentes, vamos a ver que vamos a ver disminución tanto del calcio, fosfato, glucosa, y los iones se van a ir aumentando igual que los lípidos. Desde el punto de vista de medición, yo hablo que hay una disminución tanto de concentración, si los volúmenes de leche caen por debajo de 400 mililitros por día, si mido la lactosa en ese punto. Y la involución
va a caracterizarse por dos condiciones. Entonces, así como yo proliferé, también me devuelvo. Entonces, las células epiteliales que estaban en su punto culmen, pues van a sufrir apoptosis, que es un tipo de muerte celular programada, en donde una vez la célula cumple la función, se despide y dice adiós. Y esa membrana que la sostenía, que es una membrana basal, también pues debe degradarse de tal manera que va a tener también una remodelación tisular para volver al estado previo en como estaba en la parte no gestante. Por X o Y condición, esta mamá no pudo cumplir la lactancia por enfermedad, porque el bebé, ya sea factor mamá o factor bebé, y definitivamente tocó hacer un destete forzado. Pues en este caso, la involución tiene dos fases, que va a ser dentro de las primeras 12 horas y persiste 72 horas este efecto apoptótico. Y luego va a haber degradación de toda la matriz extracelular y remodelación de las glándulas. Así que en esta gráfica les quiero mostrar cómo el volumen de esa glándula mamaria desde el punto de vista del embarazo, ¿cierto? En sus 9 meses, cómo aquí empezó a aumentar con todo lo que hemos visto de la mamogénesis, ¿cierto? Aquí sería la lactogénesis, incluso la lactogénesis puede empezar tempranamente aquí y sigue creciendo, pero ya en el cumplimiento, si lo pudo hacer por lo menos, en este caso por 21 meses, poco a poco va disminuyendo el volumen y en esto se va a generar la apoptosis y las condiciones de degradación proteolítica de la membrana basal, hasta que finalmente se dé el destete. Entonces, mensajes para llevar a casa. El aumento de prolactina por encima de los niveles iniciales es fundamental para la producción de la leche, pero no los niveles de línea de base. O sea, yo necesito más de la prolactina, ¿cierto? No me conformo con una línea de base. Importantísimo, la succión es un poderoso estímulo para la síntesis de prolactina. Y la prolactina es necesaria para la secreción de leche. O sea, una se necesita a la otra. No pueden vivir una sin la otra. Y a pesar de que no puedan vivir una sin la otra, no quiere decir que solo por el hecho de tener niveles elevados de prolactina voy a tener una excelente producción, porque la producción no va a depender de los niveles, va a depender de la succión constante, de la demanda del bebé, por eso no puede ser estricta en horario, sino que lo que él necesite, obviamente frecuente, para hacer lo que hablamos al inicio, una succión que sea efectiva. La regulación de la producción de leche en plena lactancia va a ser esa demanda, que fue lo que acabamos de decir, y la nutrición materna, la edad, la composición corporal y la paridad no van a tener un impacto directo desde el punto de vista primario para decir usted no puede lactar o le va a ir mal en la lactancia. Esos son factores que son de impacto secundario. El estímulo más eficaz y específico para la liberación, lactancia, succión. Vuelvo a hacer énfasis porque es lo más importante de rescatar. Y asimismo, la evacuación de la glándula mamaria con tener esos nutrientes adecuados en esas características bioquímicas en los días que veamos cómo está madurando esa leche, hace que sea una lactancia efectiva. Finalmente, esta sí es una frase para ustedes de mi parte, rescatar la lactancia y difundir sus bondades y ventajas hará mejores familias, dejando que la perfección del amor sea transmitido. Entonces, este es el logo que ustedes recibieron y de nuevo, pues me parece muy importante que todos estos factores de poder difundir y toda la preocupación de todas estas asociaciones y grupos tenga la posibilidad de que ustedes sean catalizadores y reproductores de una adecuada lactancia que es barata, es fácil, es el mejor empaque, es eutérmica, no necesita calentarse, está disponible 24 horas, más
todas las ventajas, como vimos con la hormona de la oxitocina, que ojalá no se necesiten tantas cesáreas para que hayan tantas condiciones que bloqueen esa oxitocina endógena y se pueda mejorar esa afiliación a esa maternidad y ese enganche con ese bebé para ser mejores personas, no solamente la fisiología, sino la trascendencia a ser mejores personas. Sharik y María Juliana, creo que hemos terminado. No sé si hayan preguntas. Muchas gracias por la charla, doctora. Ok, no a ustedes por aguantarme, a pesar de que se nos fue un poquito el tiempo. Sí, doctora. Pues desde este momento vamos a contar con 10 minutos para hacer las preguntas. Las pueden escribir por medio del chat. De momento, Cristian Goyeneche nos pregunta, ¿el calostro también sería la leche materna ideal en prematuros? Pues obviamente sí, es decir, la fisiología es de acuerdo al estado y al punto gestacional, el mismo cuerpo va fabricando todo lo que necesita ese bebé. Y no es posible reemplazar todas las condiciones que ya el cuerpo había establecido para ese bebé. Entonces, en el momento que se deba iniciar la lactancia, es el momento adecuado para que se genere esa salida que en principio no vamos a poder cambiar, que es el calostro, pero ese calostro está tan bien diseñado que efectivamente en todos los estudios y en los componentes, pues es perfecto para lo que necesita a pesar de que tenga una edad gestacional menor a la ideal para su nacimiento. Listo. La siguiente pregunta es de Marion Fajardo. ¿Qué patologías pueden alterar el eje hipotálamo-hipófisis, alterando la producción de prolactina y oxitocina? Entonces hay algo que ustedes cuando tengan que atender partos, una de las alteraciones va a ser el síndrome de Sheehan, que va a ser la pérdida de hipófisis por isquemia. Es algo muy grave, es un síndrome, y esto puede afectar el eje hipotálamo hipoficiario. También hay medicamentos en donde ustedes pues deben tener cuidado si potencia o no. Por ejemplo, si todo lo que potencia una dopamina va a ser un inhibidor de la prolactina, ¿cierto? Entonces, de entrada tienen que ver y anticiparse, tanto de cuidar los momentos en el parto, de evitar lesiones por isquemia en esa hipófisis. No es usual, es muy raro, pero así como las condiciones de medicamentos o interacciones que puedan hacer aumentar hormonas que van a inhibir la producción tanto de prolactina como de oxitocina. Y pues en la oxitocina las condiciones que hablábamos de, nombré algunas, pero no, hay muchas más, en donde el hecho de usar una anestesia epidural porque están induciendo un parto y ponen una oxitocina continua, eh, hubiera sido perfecto que esa síntesis química actuara como la natural o endógena, pero lo que ha hecho es todo lo contrario y pues no va a permitir, lo más grave es que disminuye ese vínculo de filiación. Entonces, si no tenemos ese ser de poder disfrutar el bebé desde el primer momento, obvio, pues no quiere decir que anule todo, pero no va a ser igual frente a tener solo oxitocina endógena. Entonces eso también ir un paso adelante, porque pues obviamente hay que ayudarle a la mamá en las contracciones. Obviamente no estoy diciendo que no se use la oxitocina sintética, se debe usar cuando se debe usar a la dosis que debe ser y pues obviamente estar un poco atento porque ya saben que disminuye el estímulo, el reflejo de succión de los bebés, entonces simplemente uno debe estar más pendiente para que esa iniciación no sea tan fallida. La tercera pregunta es de Lina Flores. Mamoplastia, reducción y lactancia materna.
¿Existe riesgo en la cirugía? ¿Se podría lactar? Sí, claro que se puede lactar o si no, no habrían tantas mamoplastias. Realmente las técnicas que hacen cada vez es mucho mejor desde el punto de vista tanto de abordaje, de cicatrices, de colocación, del tipo de implante. Eh, este no es un tema para saber la asociación de malignidad del linfoma anaplásico asociado a prótesis, no, pero la idea es que ellos colocan estratégicamente, no solo para la anatomía, sino para que el tejido mamario quede libre y pueda hacer todo el proceso de multiplicación y tenga una lactancia efectiva ese bebé. Obviamente lo que sí se tiene que planear es el índice de masa corporal frente al volumen que se va a colocar si se establece que pues qué tanto puede crecer esa glándula, pero normalmente no debe haber ningún tipo de alteración entre prótesis y tejido mamario. La siguiente pregunta es de Cristian Beltrán. ¿Qué consideraciones especiales se debe tener en mujeres con hijos con malformaciones que potencialmente alteren la eficacia de la succión? Bueno, eso ya es un tema aparte, entonces, pues obviamente si ya tenemos todo el escaneo y todo el screening hecho eh, en sus controles y de hecho hasta prenatal para saber los riesgos, obviamente son casos muy especiales en los que si tiene alguna fisura, labio paladar hendido, pues va a tener unas limitaciones que no van a ser desde el punto de vista funcional, mecánico, perceptibles y pues ya tenemos otros esquemas de manejo para esas situaciones especiales. Lo ideal, lo que sí no se podría perder es por lo menos el piel a piel, que la mamá lo pueda tomar, que lo sienta. Hay una cantidad de expresión no verbal que si afianzáramos desde pequeños, creo que este mundo sería mejor así no pudiera ese bebé cumplir esa succión en esas condiciones especiales. La siguiente pregunta es de Andrés Salazar. Menciona que es ideal dar el calostro las primeras 24-48 horas, pero si por algún motivo no es posible, ¿qué implicaciones tiene que el bebé lo obtenga más tarde? Mm, no hay implicaciones es decir, hay varias cosas y lo que queremos fisiológicamente es que él reciba su aporte calórico, toda la parte de defensas, eh, todo lo que tenga que ver en sus bioquímicas, sus electrolitos, porque es la garantía en un empaque ideal, en la dosis ideal. Esto es personalizado, literalmente, de acuerdo a las condiciones de ese bebé y a toda la genética, ¿cierto? Porque aquí tenemos también factores genéticos de todo lo que ha construido esa mamá con esa información papá y mamá, bebé. Eh, no hay, o sea, el niño no va a tener ninguna alteración desde el punto de vista que vaya a tener entonces de por vida un bajo peso en los percentiles, etcétera, en los ponderados, no. Pero la idea es que nosotros como profesionales de la salud podamos chequear qué está fallando. Entonces, lo que hablábamos, si ese bebé no está haciendo una succión efectiva, miremos si es posición, qué es lo que van a ver dentro de este curso, cuál es la forma ideal, cómo está tomando el niño, cuál es la posición del bebé, cuál es la posición de la mamá. Y si es necesario, pues obviamente hay un pediatra siempre al lado, tener la capacidad de decir, bueno, este bebé no lo puedo dejar que se deshidrate, ¿cierto? No vamos a esperar que se cumplan las 48 horas. Si hay necesidad de darle alguna fórmula adicional, pues lo tenemos que hacer. Eh, a veces puede pasar lo contrario, el bebé está muy bien y le hace falta. Entonces también tendríamos que dar una fórmula adicional, ¿cierto? Pero el punto medio es asegurar que desde el punto de vista fisiológico reciba todo lo que viene preparando 9 meses la mamá para tener ese vínculo y todo lo que él necesita desde el punto de vista de nutrientes y componentes para empezar con esa nueva vida
en esas primeras 48 horas o 4 días. Listo. Por cuestiones de tiempo, esta ya era nuestra última pregunta, doctora. Ok. Bueno, muchas gracias, Charik. Ya. Doctora, por su participación en este curso. Voy a un segundo, dejo de compartir pantalla para despedirnos. Y mientras la doctora sigue con el tema de la pantalla, nosotros queremos comentarles que el link de asistencia ya está disponible y la palabra clave está en el chat del grupo, es oxitocina 1 en mayúscula. un vínculo también que tenemos que tener con ese binomio inicial, pero también extenderlo al papá, porque también hace parte de todo este cuidado. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Gracias, doctora. Y gracias a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy.